Abundantemente a todos. Yo creo que todo buen creyente alguna vez se ha hecho esa pregunta. Es más, tal vez hasta se la hayan hecho varias veces. ¿Cómo podemos nosotros servir al Señor? Algunos se preguntarán, ¿cómo o dónde o cuándo podemos nosotros servir a Dios? La respuesta a estos interrogantes depende de cuál sea la imagen que tú tienes de Dios y que tienes de ti mismo. Pero sobre todo depende de qué tan consciente eres de lo que Dios ha hecho en tu vida. De eso depende la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo puedo yo servir al Señor? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De qué manera? Eso depende de lo que les acabo de mencionar. ¿Cómo nosotros vemos a Dios? ¿Y cómo nos vemos nosotros mismos delante de Dios? Eso es lo que va a responder ese interrogante, esa pregunta. ¿Cuál será nuestra actitud entonces? Esto fue lo que le sucedió precisamente al profeta Isaías cuando fue llamado. Permítanme contextualizar un poco esta porción bíblica que vamos a compartir el día de hoy. En los primeros 5 capítulos previos a este que estamos estudiando el día de hoy, del libro de Isaías, el profeta relata las primeras revelaciones que Dios le dio para Judá, su pueblo, y para las naciones circundantes. Durante estos 5 capítulos ya se ve la dureza del corazón del pueblo judío, del pueblo de Dios, pero también se ve la ira de Dios por la dureza de ese corazón de su pueblo. Sobre todo en el primer capítulo se puede ver, no vamos a ir a las referencias bíblicas, les voy a dar las referencias más bien dicho, pero no los vamos a leer por cuestiones de tiempo. Pero en el primer capítulo se sintetiza todo lo que se va a desarrollar a lo largo de todo el libro de Isaías, de los 66 capítulos del libro de Isaías, incluyendo los pasajes que vimos en la serie que acabamos de estudiar. En el capítulo 1, por ejemplo, versículos del 2 al 4, vemos la rebelión del pueblo de Dios, del libro de Isaías estoy hablando. En el versículo 28 vemos el castigo que Dios profetiza para su pueblo por su rebeldía. Y en los versículos del 16 al 19 del primer capítulo también de Isaías, vemos el arrepentimiento del pueblo y cómo Dios promete a ese pueblo pecador restaurarlos nuevamente y reconciliarlos para con Él. Todo el libro de Isaías se va a desarrollar en torno a estos temas: la rebelión, el castigo, arrepentimiento y restauración. De esa manera se va a desarrollar toda la profecía del libro de Isaías. Entonces lo que Isaías nos relata en los primeros 5 capítulos de su libro es la revelación que le fue dada, pero que todavía no había sido él encomendado para llevar ese mensaje al pueblo. Le fue dada la revelación, por decir algo a nosotros, alguien nos contó algo y nos dice, pues no le vas a contar a nadie, es para vos nomás. Y en una próxima conversación, de pronto, ¿te acordás lo que te compartí tal día? Comentarle al fulano, o al perano, o al sutano. De esa misma manera, podemos entender que en este capítulo 6, donde se le hace el llamamiento al profeta Isaías, a él ya le habían sido reveladas las primeras profecías que tenía que llevarle al pueblo. Por esta razón, en este capítulo surge entonces ese llamamiento de Isaías a ese ministerio profético, al cual el profeta respondió de manera positiva, como debemos de responder todos los hijos de Dios. Heme aquí, envíame a mí. Veamos entonces cómo fue ese llamamiento. En primer lugar, vamos a ver la visión de Isaías. Releo los primeros 4 versículos. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas
se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías entonces comienza el relato de su llamamiento aclarando que fue en el año en que murió el rey Usías, o Azarías, como también se le conoció. Fue puesto como rey cuando tenía este varón, fue puesto como rey del pueblo de Israel, de Judá, cuando tenía 16 años de edad. Fue llamado a ser rey de esta nación. Ejerció como rey durante 52 años. Heredó de sus padres el temor de Dios. Adoraba a Dios en sus primeros años, pero cometió el gran error de respetarle las imágenes y los ídolos a las religiones o a las creencias paganas. Pero sin embargo, durante el reinado de este hombre fue el pueblo judío demasiado prosperado. Conquistaron muchas naciones, muchos pueblos fueron conquistados gracias al respaldo que Dios le dio a este varón. Se enriqueció el pueblo, estaba en sus mejores momentos, pero sucedió algo. Al parecer, el rey Usías, en medio de tanta riqueza, tanta prosperidad, tanto respaldo de Dios, se llenó de orgullo y de soberbia y cometió un gran error. Se creyó tanto en sí mismo que en una oportunidad entró al templo de Dios y al lugar santísimo, donde solamente podrían entrar los sacerdotes. El rey, por muy rey que fuese, no podía acercarse al lugar santísimo. Eso le competía exclusivamente a los sacerdotes. Pero Usías, pasando por encima de todos, fue y quemó incienso en el altar de Dios, algo que le correspondía exclusivamente a los sacerdotes. Esta acción irresponsable y soberbia del rey Usías le costaría el juicio de Dios. En ese mismo instante, Dios lo condenó con lepra, y leproso terminó el resto de sus días. Y como ustedes podrán recordar, aunque fuese rey, aunque fuese un humilde ciudadano, si tenía lepra tenía que ser excluido, expulsado, alejado del pueblo. Por lo tanto, el que lo reemplazó fue su hijo. Eso es lo que nos dice Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 5. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada. Y Jotán, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Esta desgracia personal lo obligó a vivir prácticamente a Usías fuera de Jerusalén, condenado prácticamente al exilio. En el año en que este rey murió, dice Isaías, yo fui llamado y tuve esta visión. Es interesante este datico, ¿por qué? Porque en el mismo año en que un rey, mientras que se dejó usar por Dios, mientras que honró a Dios, mientras que fue obediente a Dios, fue respaldado, pero finalmente sus últimos días terminaron en medio de la soberbia y la desgracia. En el año que está muriendo este rey soberbio y orgulloso, Dios está llamando a otro siervo humilde y dispuesto en el mismo año, que es el profeta Isaías, dispuesto a rendir su vida ante Dios. Eso es interesante, porque nos ayuda a entender que Dios quita a los orgullosos y soberbios y levanta a los humildes, a los que disponen su corazón y su vida para el Señor. Entonces, lo que el profeta empieza a relatarnos cómo fue su encuentro personal con Dios, por medio de lo que él describe como una visión, en la que ve al Dios Todopoderoso sentado con majestuosidad única e inconfundible, por encima de todo lo demás. Isaías también menciona que sobre el Omnipotente había serafines, es decir, ángeles, seres celestiales, que por reverencia, según los estudiosos, que los ángeles, por la misma reverencia ante Dios, se tapaban la cara con sus mismas alas, porque aún los ángeles se avergüenzan de ver a Dios a la cara por la santidad del Omnipotente.
Es por eso que lo llaman Santo, Santo, Santo. Lo mismo que en Apocalipsis, en las revelaciones que le fueron dadas a Juan por medio de Cristo Jesús, del ángel que le fue revelado también. También Juan alcanza a ver una visión donde todos en el cielo, todas las 24 horas del día, le están diciendo al Señor: Santo, 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 el Dios Rey soberano del cielo y de la tierra. La santidad entonces es el principal atributo de Dios. Él es santo en el sentido absoluto, porque es puro, limpio, glorioso. Pero también es santo porque es Él quien santifica a su pueblo. Si ustedes ven en la Escritura, nunca vamos a encontrar que diga un pasaje: y Dios es amor, amor, amor. Ni tampoco vamos a encontrar el que diga: Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. Lo único que se repite 3 veces es que Dios es santo, santo, santo. Y eso es lo que muchas veces a los hombres nos queda difícil entender. Si nosotros le preguntamos a una persona de Y o X religión o creencia: ¿qué sabe usted de Dios? ¿Cuál es la primera frase que nos responde? Dios es amor. ¿No es cierto? Es la frase más común. Es el calificativo más conocido de Dios y con el que nosotros más nos identificamos y el que más anhelamos. Dios es amor. Pero en la Escritura se hace demasiado énfasis en que Dios es santo, santo, santo. Isaías relata entonces que todo el templo se estremecía y se llenó de humo ante la presencia de Dios. Es decir, lo que Isaías nos está relatando es que él vio frente a frente al poderosísimo Señor del cielo y de la tierra. Y lo que él describe, que se llenó de humo y todo se estremecía a su alrededor, es lo mismo que nos cuenta Moisés en Éxodo 19:18. Dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Ustedes se imaginan cómo podrá ser una experiencia de esas? Donde llega Dios, lo que se puede experimentar. Pero veamos cuál fue entonces la reacción de Isaías ante tanta santidad y majestuosidad. El versículo 5 dice: entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esto me recuerda aquella frase, Romanos 7, del apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ay de mí. Al ver al mismísimo Dios Todopoderoso frente a él, con toda la descripción que nos acaba de mencionar en el pasaje anterior, la exclamación del profeta fue de terror, físico terror. No fue un pequeño susto, una pequeña admiración, fue terror. ¡Ay de mí! Haciéndole el estudio al original, se alcanza a ver que fue una exclamación de susto intenso, casi para morirse del susto. ¡Ay de mí! Eso quiere decir: estoy perdido, ya todo ha terminado para mí. ¿Por qué te asustas tanto, Isaías? Porque todo ha terminado para mí. Estoy perdido porque han visto mis ojos a Dios y estoy frente a Dios. Uno se preguntaría: pero ¿por qué eres hombre muerto, Isaías? ¿Por qué dices que estás perdido? ¿Por qué dices que estás muerto? La razón de Isaías para estar tan asustado, prácticamente aterrado, es muy clara. Porque soy un pecador. Mi corazón está contaminado de las impurezas que Dios rechaza. Al tener ese encuentro tan frente a frente, tan cara a cara,
¿Cómo se pone uno? Al ver tanto resplandor, al ver tanta pureza, al ver tanta majestuosidad, uno se siente, discúlpenme el término, como una cucaracha. Ay, Dios. O como cuando lo invitan a usted a una reunión y usted se va muy informal, más bien tirado a deportivo, muy casual, y llega allá y todos ensacados, encorbatados. Uno como que, uy, ya en el rinconcito me voy a hacer más bien quietecito, no me muevo mucho porque qué pena. Así se debería de sentir uno ante la presencia de Dios. Y fue así como Isaías se sintió. Yo soy un hombre de labios inmundos. Lo que quiere decir es, mi corazón es un corazón lleno de pecado, contaminado de pecado. ¿Y saben quién es el que está hablando? Podríamos decir que un hombre que era de lo mejorcito de Jerusalén, porque Dios lo llamó. Eso es lo que quiere decir de labios inmundos, un corazón contaminado, como lo dice Jesús en Mateo 15, versículos del 18 al 20, dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. La experiencia de Isaías fue la misma que tuvo Pedro cuando tuvo a Jesús de frente la primera vez. Dice Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro, ¿qué fue lo que vio? La pesca milagrosa. Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Muchas veces lo que más nos gusta de este pasaje de Isaías es: el heme aquí, envíame a mí. Todos estamos listos y no lo sabemos de memoria. Heme aquí, envíame a mí. Lo cantamos todo. Pero el trasfondo de ese llamado fue esta experiencia, este encuentro de mi pecado frente a la santidad y pureza de Dios. Iglesia, todo comienza con el reconocimiento de quién es Dios y de quiénes somos nosotros frente a Dios. Esta debe de ser nuestra primera experiencia con el Señor. Nuestra humildad no se refleja en la pobreza, ni en nuestra forma de vestir, ni en la escasez. Nuestra humildad, según Isaías, se refleja en nuestra rendición y dependencia absoluta ante Dios. Uno a veces se pregunta por qué los hermanos o algunos hermanos son tan indiferentes cuando se está adorando a Dios con la alabanza o con la misma palabra o aún con las ofrendas que traemos a la casa del Señor. ¿Por qué somos tan indiferentes a veces? Tan fríos. La respuesta: porque aún no tenemos el concepto correcto de la potencia, la majestuosidad y la santidad de Dios. Eso nos falta todavía. Como ya lo hemos venido diciendo, hemos creado a un Dios a nuestra imagen y semejanza, y lo adoramos a nuestra manera. De pronto ustedes habrán escuchado por ahí una frasecita que dice: yo sí creo en Dios, pero a mi manera. ¿Sí la han escuchado? Se escucha con mucha frecuencia, porque tal vez nosotros mismos la dijimos muchas veces. Yo sí creo en Dios, pero a mi manera. El problema es que aquí no es a la manera como nosotros queramos. Aquí Dios tuvo que revelársele a Isaías para que las cosas no se hicieran a la manera de Isaías. Primero Dios le permitió tener una experiencia con su majestuosidad y su pureza. Cuando nosotros vemos a Dios como realmente es, ¿cómo es? Santo, santo, santo. No queda más que reconocer nuestra inmundicia frente a tanta pureza.
¿Cuál es nuestra actitud, hermanos? Yo pregunto, cuando estamos frente a Jesús en oración o meditando en su palabra. ¿Cuál es nuestra actitud? Nosotros sí vemos realmente la mancha del pecado en nuestro corazón. ¿Sí la estamos viendo? Porque lo que resaltó en Isaías cuando vio al Dios Todopoderoso frente a él fue ese contraste tan marcado, inmensamente marcado. La pureza de un Dios bueno y santo con mi inmundicia y mi pecaminosidad. Así como el tablero blanco, en un tablero blanco sobresale el puntico negro. ¿Sí se dan cuenta? Nosotros estamos en las habitaciones de nuestras casas y pareciera que todo está limpio. Pero cuando los rayos del sol así tendidos entran por nuestras ventanas, nosotros vemos que se levanta el polvito. Y a simple vista no lo vemos. ¿Sí se han dado cuenta? Así pasa cuando nosotros nos disponemos frente a Dios. O al menos así debería de pasar cuando desnudamos nuestra alma ante Dios. No podemos nosotros perder de vista esa pureza del Señor. Cuando la palabra de Dios empieza a confrontarnos a nosotros, a hablar nuestro pecado, a recordarnos lo mal que estamos, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos de iglesia? Muchos lo hacen. Muchos lo hacen. En esta iglesia es muy duro. Yo me voy para allá que es más cool. Allá nadie me dice nada. Allá todo es fresco. Allá todo es paz y amor. Allá nadie me dice lo mal que estoy. Eso es lo que muchas veces hace la gente. Pero en cambio acá, al igual que Isaías, cuando Dios nos habla, es para confrontarnos a nosotros mismos, hermanos. ¿Usted cree que con cambiar de iglesia, porque tal vez le están llamando, o la palabra que se está predicando tal vez le está llegando mucho a su corazón, ¿usted considera que al cambiar de iglesia esa es la solución? Es mejor cambiar de corazón. Es mejor. Ahora, no los estoy invitando a que busquemos tener estas visiones de Isaías para experimentar la presencia de Dios, para escuchar su voz. No, hermanos, ya todo está escrito. Esta experiencia de Isaías nos debe de ayudar a entender que por causa del pecado y de la pecaminosidad estamos perdidos. La palabra dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, a no ser por Cristo que vino a salvarnos. Por esta razón, hermanos, es que muchas veces yo no logro entender a algunas personas que dicen tener experiencias con Dios, lindas visiones con Dios y experiencias estáticas de otras formas, pero no hacen nada respecto a su pecado. Siguen siendo los mismos orgullosos, los mismos mentirosos, los mismos lujuriosos, los mismos codiciosos, los mismos arrogantes. Cuando en realidad nuestra experiencia con Dios, lo primero que nos debe mostrar es precisamente toda esta inmundicia que hay en nosotros. Y sentirnos avergonzados y atemorizados ante la presencia de Dios. Mire la exclamación de Isaías. Yo creo que ese hombre se fue de espaldas. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó, Isaías? Ya estoy muerto. Estoy perdido. Todo ha terminado para mí. ¿Por qué? Porque mire, el Dios santo, santo, santo ha llegado a mi vida. Cuando nosotros reconocemos entonces nuestra inmundicia frente a Dios, sucede lo que nos relata Isaías en el segundo encabezado. La purificación de Isaías. El versículo 6 dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Cuando el profeta sentía morir por causa de su pecado, ante la presencia santa del Dios Altísimo, uno de los ángeles entonces toma del altar un carbón encendido. Ahora, ¿qué significa ese carbón encendido tomado del altar? ¿Qué significa? El altar
es el lugar del templo donde se hacían los sacrificios a Dios, en especial para el perdón de los pecados. Ese es el altar. Lo que esto representa entonces es el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si saben ustedes quién es, ¿no? De este altar fue que Isaías vio que el ángel tomó el carbón encendido. El carbón encendido representa la eficacia y la pureza del sacrificio del cual proviene el perdón del pecado. Si me están siguiendo, estamos prestando atención. Sabemos entonces que solo el sufrimiento y la muerte de Jesús lo hicieron posible. Más adelante en Isaías, en el mismo libro de Isaías, el mismo autor, capítulo 53, voy a leer solamente el versículo 5 y 6, Isaías dirá esto acerca de aquel hombre que vendría 700 años después y que ya nosotros tenemos en nuestro corazón. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesucristo. Pero ese carbón encendido entonces también representa algo más, según lo que dice el versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Al decir entonces que el carbón encendido tocó su boca, representa el dolor que conlleva la purificación del pecado. Es decir, lo que duele el verdadero arrepentimiento. ¿A alguien de ustedes le dolió cuando fue llamado por el Señor y procedimos a ese paso del arrepentimiento? ¿O le está doliendo tal vez todavía? Si tenemos un concepto claro de lo que es arrepentimiento, ¿qué es arrepentimiento? Que lo hemos dicho acá. Es dejar de hacer lo que estábamos haciendo mal. Es un cambio de vida radical. Dar un vuelco a nuestras vidas totalmente. A todo mundo le cuesta ese cambio de vida. A todo mundo. Al pastor, a los de la alabanza, a las ovejas del rebaño, a todo mundo le cuesta renunciar a aquellas cosas con las que ha convivido durante toda su vida. De alguna manera ese carbón encendido en los labios representa ese dolor que genera una verdadera transformación en nuestras vidas. De manera que todo lo que esta escena significa es que el fuego purificador de Dios puede purificar a Isaías de su pecado. Por esta razón es que el ángel le dice: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu corazón. Nosotros muchas veces hemos escuchado que el carbón encendido sobre la boca se lo usa como para decir, por ejemplo, el predicador dice: coloca sobre mis labios un carbón encendido para poder hablar tu palabra. Es de aquí donde los traemos, ¿no es cierto? Pero el carbón encendido, según la exégesis del pasaje, no es para hablar más. Antes, al contrario, significa es purificación para que hablemos menos. Todas las inmundicias que tantas veces hablamos. Este hombre de Dios entonces recibió aquí la certeza de que al haber sido purificado podía permanecer en la presencia del Señor. Su condición de hombre perdido en sus pecados había sido cambiada por la mera obra de Dios, no porque Isaías quiso, sino porque Dios quiso limpiarlo y purificarlo. Siempre es por gracia, nada es por obras, hermanos. Amados, la base para que podamos andar en comunión con Dios es que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Para nosotros los cristianos este pasaje no puede significar o no puede apuntar a nada más que no sea Jesucristo
quien es el que nos perdona y nos purifica. Supongamos que mi trabajo o tu trabajo es la agricultura o la albañilería, o eres un deportista, o ejerces alguna labor en la que estás expuesto al sol y sudas demasiado a lo largo de la jornada laboral. Y llegas a tu casa y tu esposa te dice: vamos a salir a comer. Y tú le dices: ah, qué bueno, gracias por la invitación, espérame, me organizo. Y se quita esa ropa y se pone una limpia sin bañarse. Está mal hecho. Primero, o qué tal que se baña y vuelve y se pone la misma ropa también. También está mal hecho. Se necesitan las dos cosas: ducharse y cambiarse de ropa, ¿no es cierto?, para que la cosa quede más normalita. Esto es lo que hace Jesús de Nazaret con nosotros. Nos limpia de todo pecado con su sangre. Y dice la Escritura que nos pone vestiduras nuevas y emblanquecidas. Amén. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Fue lo que hizo Dios con Isaías. Y es lo que hace Cristo Jesús con nosotros. Limpiarnos con su sangre y vestirnos con su santidad. Solo cuando hemos pasado este proceso entonces de reconocimiento de nuestro pecado y el perdón por parte de Dios, entonces podemos llegar al pasaje que nos gusta tanto, nuestro tercer encabezado, el llamamiento de Isaías. Versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hablando Isaías. Después, hermanos, de Isaías haber visto el glorioso esplendor de la majestad y santidad del Dios Altísimo y haber reconocido su profunda pecaminosidad y haber sido purificado y perdonado de todos sus pecados, Isaías escucha esta pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Un paréntesis doctrinal. Vemos a Dios Padre hablando en singular: ¿a quién enviaré? Es decir, yo. Pero también vemos refiriéndose a un grupo en plural: ¿a quién enviaremos? Por si de pronto a alguien le queda alguna duda de la Trinidad de Dios, ¿no? ¿A quién enviaremos? Estamos incluyendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero preguntémonos entonces dos cosas en esta pregunta. Primeramente, hombre, si Dios estaba rodeado de ángeles que le adoraban y le servían, ¿por qué no los envió a ellos? Llama la atención la pregunta. Sencillamente porque a él le plació vaciar sus tesoros en vasos de barro. Porque fue al hombre a quien hizo a su imagen y a su semejanza, no a los ángeles. La Escritura, cuando habla de imagen y semejanza, exclusivamente se está refiriendo al hombre. Él quiso enviar a un hombre que estaba limitado, no solo por su carne y su sangre, sino por el pecado. Este hombre acaba de confesar que es un hombre pecador, de labios inmundos, y que vive en un pueblo igual, peor que él. Pero aún así, Dios quiere enviarlo. ¿No les parece eso hermoso? Porque la condición y la posición de Isaías es exactamente la misma de ustedes y de este servidor, de todos nosotros. Esto aplica perfectamente para todos, hermanos. Dios pudo haber terminado con la historia tuya y la mía mucho antes de conocerle, mucho antes de escuchar su voz y estar en este lugar. Sin embargo, nos escogió para estar aquí hoy, habiendo ángeles
y personas que podían ocupar nuestro lugar e incluso hacer las cosas muchísimo mejor que nosotros. Porque yo no he escuchado por ninguna parte que diga, y los ángeles dormían. No, los que dormimos somos nosotros. Y los ángeles estaban cansados y agotados. No, los que nos cansamos y nos agotamos somos nosotros. Pero aún así, Dios te ha escogido a ti y me ha escogido a mí. Ahora no es que estamos hablando de pastores y predicadores y evangelistas y misioneros. El llamamiento es en general para todos y cada uno de nosotros. En el reino de Dios y entre su pueblo hay personas que pueden hacer las cosas mejores que nosotros y aún los mismos ángeles. Sin embargo, para eso Dios nos perdonó. Para que le sirvamos, hermanos, para que le sirvamos. Y en segundo lugar, ¿a qué y a dónde es que Dios quiere mandar a Isaías? ¿A quién enviaremos? Lo más obvio era que, ¿usted qué pregunta? Si yo dijera aquí, ¿a quién enviaremos? Y ustedes me van a decir, hey pastor, ¿para dónde? ¿Y a qué? Pero Isaías no preguntó nada. El mensaje era llevarle, la misión, era llevarle un mensaje de juicio y de salvación a un pueblo que cada día estaba con su corazón más endurecido y más perdido en sus pecados, que había preferido aferrarse al mundo y darle la espalda a Dios, y que finalmente no lo escucharía, y que por último lo matarían a Isaías también. ¿Y saben cómo? Ya lo hemos mencionado acá, aserrado con una sierra de madera, aserrado vivo. Pero aún así, obviamente Isaías no sabía todo lo que se le veía encima, pero con todo y esto, la respuesta de Isaías fue rápida y instantánea y espontánea. ¡Heme aquí! Envíame a mí. ¿Cuántos estamos en esa misma posición? ¿Cuántos estamos dispuestos para decirle al Señor, heme aquí? El mismo hombre que un momento antes estuvo lleno de miedo, de temor, abrumado por sus sentimientos de culpa y de limitaciones, ahora muestra el valor al aceptar inmediatamente el llamamiento que Dios le hace. Miren que no fue como Moisés. Ay Señor, es que yo, decía Moisés, soy de poco hablar, es que yo tengo estos problemas, y es que yo tal cosa, y es que yo por allá tengo culebras, y es que yo tal... No. Isaías dijo, hey, heme aquí, Señor. Creo que el Señor no alcanzó ni a preguntarme, no alcanzó ni a hablar, y ya Isaías estaba levantando la mano. Iglesia, según los libros de la tradición judía, Isaías era un hombre de la alta sociedad. Se puede concluir eso porque narra varios relatos en los que él dice, y le dije yo al rey, y me dirigí yo a los gobernantes. Es decir, era una persona que tenía mucho acercamiento y acceso fácil a las altas esferas. Entonces se puede deducir de que era una persona de la alta sociedad también. De hecho, se considera que era familia del rey en su momento. Sin embargo, al igual que Mateo, ¿se acuerdan cómo estaba Mateo, el discípulo de Jesús? Estaba en el banco de los tributos, recogiendo el efectivo, recogiendo el billete, y en esas pasa Jesús y le dice, ay Mateo, sígueme. ¿Y qué hizo? ¿Qué dijo Mateo? ¿Qué hizo? No le dijo, Señor, espere, yo trabajo esta quincena. No. Según el pasaje, lo dejó todo y arrancó con él. Lo mismo hizo Isaías. Estuvieron atentos y dispuestos a seguir y obedecer a Dios, dejándolo todo. Isaías lo dejó todo. Quizá era de una muy buena familia Isaías, pero de aquí en adelante, desde que aceptó el ministerio profético al que el Señor lo llamó, pasó a ser un estorbo. Nadie lo quería, lo rechazaban, porque le decía al pueblo y a los gobernantes lo que estaba mal en ellos.
pero no obstante, decidieron negarse incluso a su posición económica, a su status quo, que pudo haber sido muy cómodo, pero aún a eso renunciaron por seguir a Cristo. Hermanos, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a caminar o a seguir caminando con el Señor? Sobre todo, ¿qué tan dispuestos estamos a caminar por fe, sin saber lo que va a pasar? Cuando el Señor llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, le dijo: vete de tu parentela. Y Abraham ni siquiera preguntó: Señor, ¿y para dónde? Si es mejor para donde usted me va a llevar. Por eso es llamado el Padre de la fe. ¿Cuántos estamos dispuestos a caminar de esa manera con el Señor? Muchos hermanos a lo largo y ancho del mundo han sido llamados a las misiones y han dejado sus familias, incluso sus comodidades, para irse lejos a servir al Señor. Pero no lo vamos a ver desde ese punto de vista, porque mucha gente cree que cuando esta frase dice: heme aquí, envíame a mí, mucha gente lo asume que lo que Isaías quiso decir es: envíemelo, mándeme lo más lejos posible, que aquí estoy disponible. No se trata de eso. Nosotros vemos que la visión y el llamado de Isaías fue en Jerusalén, y se calcula que el ministerio de Isaías duró 40 o 50 años, y todos 40 o 50 años estuvo en Jerusalén también. El heme aquí, envíame a mí no quiere decir mándame lo más lejos posible, como muchos hermanos creen. Mándame a mi casa, mándame aquí donde el vecino, mándame a la esquina, mándame donde aquellos que he tenido problemas. Es eso lo que quiere decir el heme aquí, envíame a mí. Pero no hablemos de esos casos entonces extremos de los misioneros. Hablemos de nosotros, de nuestra ciudad, de nuestra familia, de nuestro entorno. Cuando se nos llama al evangelismo, o cuando se nos llama al servicio de la iglesia, o a dar un buen testimonio del buen cristianismo, en cualquier lugar que sea, nosotros sí estamos dispuestos a decir sin pensarlo: heme aquí, envíame a mí. Oigan, es triste y desafortunado. Para lo que más hay pretextos es para servir al Señor. Cuando se llama al servicio del Señor en su obra, nos da la enfermedad que nunca me había dado. Se nos enferma el familiar que nunca se nos había enfermado. Se nos enferma el perro, el gato, el loro, o cualquiera que sea la mascota de la casa. O no fui a la iglesia porque es que hizo sol y aproveché para lavar la cobija. Vea, en fin, pretextos por montones para servir al Señor. Qué difícil es decir: heme aquí, por mucho que nos guste el versículo, por mucho que lloramos. Yo he llorado con el pasaje. Heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué no aprender entonces esta tremenda enseñanza que nos deja Isaías? Y en lugar de poner tanto pretexto al llamado de Dios, ¿por qué no más bien le decimos: heme aquí? Tengo la vida que tú me diste y me has preservado. Tengo los dones que sobre mí derramaste. Tengo los medios, los recursos que de ti he recibido. Entonces, cerramos la frase: envíame a mí, Señor. De manera que tal vez esta sea la respuesta. ¿Cuántos nos hemos preguntado cómo puedo servir al Señor? Renaciendo en Cristo es el lugar donde puedes servir al Señor. Tu casa es el lugar donde puedes servir al Señor. Tu trabajo es el lugar donde puedes servir al Señor. ¿Saben por qué? Porque todos somos embajadores y mensajeros del Dios Altísimo. Amén. Pero para llegar a ese punto de convicción es primero necesario saber lo que Dios ha hecho en mí. No me vayan a responder lo que voy a preguntar. ¿De dónde te sacó el Señor? Yo les empiezo a contar y no nos alcanza el servicio ni la tarde. ¿De dónde me sacó el Señor? ¿Por qué negarle al Señor nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros recursos, nuestros medios? Miren lo que dice Dual Moody: conociendo ahora mi propio corazón,
preferiría morir antes que vivir del modo en que vivía antes, como un simple cristiano nominal, sin ser usado por Dios en la edificación de su reino. Vivir por el bien de uno mismo parece ser una vida pobre y vacía. Procuremos pues ser útiles, procuremos ser vasos adecuados para el uso del Señor, para que Dios, el Espíritu Santo, pueda brillar plenamente a través de nosotros. Dwight Moody. Pero ¿qué fue lo que llevó a Isaías a reaccionar obedientemente? Sin duda, hermanos, la respuesta de Isaías está en el perdón que recibió de parte del Señor y en el hecho de que comprendió que Dios quería usarlo. Yo preguntaría, ¿ustedes creen que Dios los ha perdonado? Gloria a Dios. Si estamos aquí es porque estamos convencidos de que Dios nos ha perdonado. Entonces ahora, ¿están convencidos de que Dios nos quiere y nos puede usar? Ay, pastor, pero es que yo no tengo dones de sanidad, yo soy muy penoso para predicar, para evangelizar, y tampoco tengo tiempo para ir a barrer. Sacamos mil pretextos, pero ¿sabe qué? Independientemente de cuál sea el ministerio al que el Señor te ha llamado, o cuál sea tu llamado, todos lo podemos ejercer. Todos le podemos decir al Señor, heme aquí, envíame a mí. El perdón de Dios obró un milagro en el profeta. Ese perdón hizo que fuera reemplazado el miedo por el valor. La disposición a actuar voluntariamente ocupó el lugar del sentimiento de indignidad que tenía Isaías inicialmente. Esa visión del Todopoderoso y Santo Dios llamándolo para perdonarlo y para que le sirva, causó una profunda impresión en Isaías, que ¿saben qué? Cambió el rumbo y la historia de su vida. Al igual que a usted y que a mí, yo estoy seguro que los planes de Isaías no eran profetizar, no eran hacerse maltratar, no eran hacerse humillar por sus coterráneos y paisanos, por sus hermanos. Tal vez sus planes era sobresalir en la alta sociedad, pero cuando es llamado por Dios y él es consciente de dónde lo ha sacado Dios, no hay nada que hacer. Y tú, ya para ir concluyendo, después de ser perdonado por Dios, en lugar de ser condenado, ¿cómo vamos a responder a ese llamado de servirle y obedecerle? ¿Cómo vamos a responder? Al ver esa majestuosidad y esa santidad de Dios, Isaías no pudo más que aceptar, sin pensarlo dos veces, un Dios que lo tuvo de frente y pudo haberlo fulminado por su pecado. Él decidió aceptarlo. ¿Y saben por qué? Porque es imposible negarse a servir a un Dios tan inmensamente grande y puro, pero a la vez tan maravillosamente bueno y misericordioso. ¿Quién le dice que no? Seríamos nosotros ingratos, y discúlpenme en el término, desagradecidos o mal agradecidos si todavía batallamos con el llamado que el Señor nos hace. Hermanos, yo creo que a mí solo no me ha pasado esto. Todos ustedes tal vez sean partícipes de lo que voy a decir. Yo tengo una esposa, tengo 3 hijos, tengo una nuera, tengo unos padres, tengo una familia, tengo un hogar. ¿Y saben gracias a quién? A Dios. Como ya todos o muchos saben, parte de mi testimonio, hoy tengo libertad física y puedo estar compartiendo con ustedes aquí, gracias a Dios. En este momento este servidor debería de estar haciendo mínimo 20 años de cárcel en los Estados Unidos, y hoy estamos aquí compartiendo el Evangelio. ¿Tú no crees que tal vez tú en este momento, si te miras tu vida por el retrovisor, tal vez en este momento podrías haberte quedado en una enfermedad que te dio años atrás? Podrías
hoy estar en condiciones muy difíciles. Podrías estar en un cementerio. Podrías ser viuda, podrías ser viudo. Podrían haber pasado muchas adversidades en tu vida. ¿Por qué negarnos a servirle a Dios si es Él el que nos sostiene en su gracia y en su amor? ¿Tú no has tenido la experiencia que tuvo Isaías? Ahora no me vayan a levantar la mano y me vayan a decir, yo tuve una visión en estos días. O yo a diario tengo revelaciones del Señor. No me refiero a la visión ni a las revelaciones. Me refiero a aquella experiencia de la contemplación de su santidad y al reconocimiento de la bajeza de tu pecado. ¿Sí lo tuviste? Si tú eres un creyente verdadero, con toda seguridad has tenido esa experiencia que tuvo Isaías también. Amado, el Señor hoy nos está recordando nuestro llamado, y a algunos otros los está llamando por primera vez. Es menester entonces que nos demos cuenta que si no estamos en paz con Dios, entonces estamos en problemas con Dios. Él nos ofrece ser purificados de nuestro pecado y limpiados de nuestra inmundicia, pero tenemos que confesar y reconocer que sin Dios, como Isaías, estoy perdido. Sin Dios no hay nada que hacer. Por lo tanto, hermano, no te niegues al llamado que el Señor te está haciendo. Independientemente de cuál sea el ministerio, todos los creyentes tenemos un llamado. Y todos estamos en el deber de decirle, heme aquí, envíame a mí. Todos estamos en ese deber. Tú y yo somos mensajeros de Cristo de una o de otra manera. No necesitas ser ni pastor, ni predicador, ni evangelista para hablarles a otros de Cristo. Y sobre todo para mostrarles el amor de Cristo. En tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en el lugar donde estudias, tú estás representando a Cristo. Con esto cierro. Hermanos, ese es tu llamado, ese es mi llamado y ese es nuestro llamado. Si tienes algo que agradecerle a Dios, no le digas que no a su llamado. Ay, pero es que el Señor no me ha concedido unos favores que le he estado pidiendo, trabajo y una plata que necesito para pagar unas deudas, no me lo ha concedido. ¿Cómo le sirvo? No. El Señor no te ha concedido nada más y nada menos que la oportunidad de poder vivir. Y hoy, la oportunidad de conocerle. Ya quiero cerrar. Esta semana hubo un escándalo impresionante por unas muchachitas por ahí que hubo un incidente bastante grave, ¿no es cierto? Hubo heridas, hubo humillación, hubo bastantes desmanes. Toda la sociedad está escandalizada por eso. ¿Cuántos de ustedes tienen a sus hijos aquí? A sus hijas aquí, menores de edad. ¿Sí ven? Hay algo que agradecerle a Dios. Gloria a Dios. Que nuestros hijos, así sean medio a regañadientes, pero todavía nos obedecen. Gloria a Dios que nuestros hijos a la berraca, disculpen el término, pero mal que bien aquí los tenemos. Que todavía teníamos un hogar destruido y el Señor hoy nos lo está restaurando. ¿Acaso hay más que pedir? Y sobre todo, hermanos, que vivíamos en un mundo de pecado oscuro y tenebroso, y hoy la luz de Cristo ilumina nuestras vidas. Y hoy te está diciendo, heme aquí. Hoy te está llamando y tu deber es decirle, heme aquí, envíame a mí. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Soberano Dios,